Hola mis insanos de YouTube, ¿cómo están? Espero que el día de hoy les traigo otro tutorial pedorro como es costumbre, esta vez uno sobre el erizo azul favorito de todos, Sonic. Y es que hace unos días salió un port para PC de Padre Unleashed, hecho por fans, así es, después de que el fandom de Sonic estuviera tantos años rogándole a Sega por un port de Unleashed, y que estos prácticamente nos dijeran: ¡No, chúpala! Finalmente tenemos Sonic Unleashed para PC antes que GTA 6 XD. Este maravilloso proyecto se llama Unleashed Recompile y lo puedes descargar ahora mismo totalmente gratis. ¿Y si es solo para PC? ¿Por qué en el título dice para Android? ¿Lo sabía? Es Clickmate, canal en canal. Vaya mierda, aunque sí, este proyecto solo se puede descargar en PC, pero aunque no lo creas, también puedes jugarlo en tu celular Android. Eso sí, les voy diciendo que requerirán de un celular gama alta. Si tienes un celular gama diarrea, no sé qué carajos haces viendo este video XD. En mi caso tengo un Poco X3 Pro que lleva el Snapdragon 860 y aún así el juego va de la caca a veces XD, por lo que yo les recomendaría que tuvieran esto como mínimo para una experiencia algo decente. En fin, sin más relleno, comencemos con cómo jugar Sonic Unleashed Recompile en Android. Para poder jugar este juegazo, deberemos descargar el emulador del Xbox. Lo pueden descargar desde su página oficial que estará en la descripción. Lo segundo que necesitaremos, obviamente, será el juego. Para eso deben tener su copia legítima, guiño guiño. Una vez descargado el juego, simplemente extraen el archivo y les quedará una carpeta. Esa carpeta la pueden mover donde quieran o también la pueden dejar ahí. Ahora entraremos al emulador. Lo primero que te pedirá será iniciar sesión. En mi caso lo haré con una cuenta de Google. Ahora deberán crear su usuario. Luego deberán activar un permiso, así que lo activamos. Aquí nos preguntarán si queremos activar las notificaciones y clics. En mi caso no quiero, así que le daré en no. Y listo, ya podremos usar el emulador. Ahora agregaremos el juego. Para eso, abrimos esta pestaña y le damos en Game. Aquí deberemos buscar la carpeta del juego y seleccionar el icono del juego. Ahora deberemos esperar a que se descarguen todos estos archivos. Ahora tendremos que configurar el juego. Para eso vamos a Game Settings. Comenzaremos en la pestaña general. Aquí escogemos la resolución del juego. Esto ya depende de la potencia de tu celular. En mi caso lo dejaré en 1280x720. En la pestaña Compatibility, elegimos Proton 9.0 en la primera opción. En Translation Params, les recomiendo elegir Fast o Performance. Yo elegiré Fast. En GPU Driver elegimos este driver. En BKB 3D ponemos el 2.12. En CPU Translator elegimos este Box 64. En VRAM Limit eligen dependiendo la memoria RAM que tengan. Si tienen poca pueden poner 1 o 2. En mi caso tengo 8, así que pondré no limit. En la pestaña Controller ponen los ajustes como los tengo aquí, para que puedan jugar con mando si es que tienen uno. Y finalmente en la última pestaña pueden modificar los controles táctiles. Y listo, esa sería toda la configuración del juego. Ahora ya podemos darle en jugar. Sega. Y como ven, el juego abrió con normalidad. Aquí podemos abrir este menú de configuraciones. En HUD Display podemos activar la información del rendimiento en pantalla y en la primera pestaña podemos activar o desactivar los controles táctiles, pero como dije antes, si tienen un mando pueden conectarlo para jugar, el emulador lo detectará automáticamente. En mi caso usaré este para que quede bien facherito XD. Ahora pasaremos a los ajustes que podemos encontrar en el juego, porque hay cositas interesantes, como la transición de hora del día, y es que en PS3 y en Xbox 360 esta transición era distinta, por lo que aquí podemos elegir cualquiera de las dos. En controles, podemos elegir entre los iconos de PlayStation y Xbox. Aquí en video podemos ajustar los gráficos del juego, como la resolución, que en mi caso lo pondré en 50, y los demás ajustes gráficos los pondré al mínimo para tener un mejor rendimiento. Ahora les mostraré un pequeño gameplay para que puedan ver el rendimiento del juego, para que se imaginen más o menos el rendimiento que tendrían si tienen unas especificaciones similares. Here we go! Go!
como pudieron ver, no va del todo bien XD, aunque bueno, de todas formas ya estoy acostumbrado a jugar Unleashed a 60 FPS por milenio, porque, ya saben, Unleashed en PS3 era como... Y bueno, mis insanos, aquí acaba el video. Si les gustó no olviden suscribirse y darle like, se los agradecería mucho. Antes de finalizar quiero mandar un gran saludo a Ángel Huerta, Albert85 y Sebastián. Si te gustaría que te saludara en un próximo video, usa código Yoxain en la tienda de Fortnite y mándame una foto por cualquiera de mis redes sociales. En fin, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.